Bueno, por ahí ya está grabando la sesión el maestro Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva temática de estrategias activas, pero antes pues vamos a ver un poquito cómo le fue con la planificación didáctica que hicieron y que enviaron en la plataforma, en el curso, ¿verdad? Entonces, tal vez y comentamos un poquito, no sé si a alguien le gustaría compartir la planificación didáctica que envió para que podamos interactuar un poco. No sé si alguien quiere compartir su pantalla y compartir un poquito lo que hicieron en la planificación didáctica. Bueno, antes de que continuemos, siempre yo en la plataforma les dejamos, bueno, todos los que damos el curso, ¿verdad? Principalmente desde el aula de TIC, ¿verdad? De tecnología. Siempre vamos actualizando la fecha, pero seguro se nos pasó un detalle de no actualizar la fecha de la primera semana. Pero recuerden, ¿verdad? Que en la primera sesión yo les mencioné que esta temática uno la íbamos a abordar en una semana. Entonces, siempre los lunes de cada semana, depende, ¿verdad? Se van cerrando las asignaciones para que en esa otra semana abordemos una nueva temática. En el caso de estrategias activas, que la vamos a iniciar el día de hoy, tiene 2 semanas, ¿verdad? Para terminarla. Y son pues varios documentitos que vamos a ir trabajando en conjunto. Entonces, esta temática tienen un poquito más de chance, pero en la de la planificación didáctica, que era la primera o los elementos de la planificación, tenían solo una semana para hacerlo. O sea, ayer ya cerró. El que no lo envió siempre lo puede enviar perfectamente, ¿verdad? Pero le va a llegar un mensaje o cuando lo miren ahí en el envío, le va a decir que ya lo envió un poco tarde, solo para que lo tengan en consideración, ¿ok? Entonces, no sé si alguien quiere compartir un poco del plan didáctico que enviaron. Principalmente lo que vamos a abordar es cómo, si tenemos algunas oportunidades de mejorar todavía en la temática, en los nombres del curso que ustedes lleven por ahí o en la competencia, ¿verdad? Que era como lo principal que había que agregar en este primer momento. Entonces, no sé si alguien me puede comentar cómo le fue y si lo puede compartir. Buenas tardes, mi nombre es Gemma Mesa. Pues no puedo ahorita compartirlo porque estoy del teléfono, no tengo el documento a mano, pero sí Ok. compartirles pues que fue una bonita experiencia. Traté de tomar una asignatura de mi especialidad y enfocarla en lo que se estaba pidiendo. Entonces utilicé el documento que nos facilitaron sobre didáctica y eso pues me sirvió bastante. Espero que pues tendré retroalimentación después cuando ya revisen cada cosa. Muchas gracias. ¿Le Profe, gustaría que buenas comparta su tardes. documento en la pantalla? Dígame. ¿Está bien? Buenas tardes, profe. Le saluda Sherlyn Cruz del Centro Nacional de Radioterapia. No sé Buenas si, tardes. bueno, yo tengo mi ejemplo de lo que hice. No sé si lo puedo compartir. Compártalo perfectamente. Está bien. No sé si lo puede ver, profe. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, Bueno, perfectamente. Vamos a verlo. entonces, profe, siguiendo los pasos, ¿verdad? De la Ujú. planificación, bueno, tomé como punto de partida un curso de protección radiológica que se imparte en el Centro Nacional de Radioterapia para todas las personas que están ocupacionalmente expuestos. Esto incluye físicos, médicos, técnicos, incluso no solo el Centro Nacional de Radioterapia, vienen personas de fuera del centro, ya que pues es un requisito para todos los expuestos. Entonces, bueno, lo dejé de la manera como estaba en el documento original, o sea, Ujú. la organización.
pero yo sé que nos Entonces, el pedía, nombre del curso, doctora, ahí es protección sí, radiológica. Ese es el nombre del curso, ¿eh? sí, En el Centro planificación del Nacional. curso de protección radiológica en Centro Nacional de Radioterapia. El curso lleva el nombre planificación. No, yo le puse la planificación, o sea, como ejemplo, pero no sé si usted considera que para hacerlo de una manera correcta, quitarle lo de planificación. Sí, o sea, solo déjele el nombre del curso. El nombre del Está curso es bien, Protección Radiológica en el Centro Nacional de Radioterapia. Y listo. sí, sí. Hola, Entonces, doctora Escorcia, por ahí lo escuchamos. Tal vez cierra su micrófono, por favor. la modalidad del curso es mixta. Perfecto. Lo puse como un total de horas de 50 horas. Bueno, no sé si cumple con el requisito de la planificación. Docentes, los que están directamente en impartir los temas son máster en física médica. Ellos son los dos máster que son los que imparten el curso. Y el nombre del grupo, Protección Radiológica, personal del Centro Nacional de Radioterapia. No ¿Usted no sé, del curso, doctora? no, honestamente no, la imparten los físicos médicos. ¿Hay alguien encargado, pues, de física médica del curso de protección radiológica? Ujú. Bueno, sin embargo, como es algo, bueno, pensé que era algo como para simular, pues no sé si hay algún problema o le gustaría que cambiara como el tema orientado a la parte médica. No, 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 está bien. Si ese tiene ese, en ese podemos hacerlo, pero lo ideal es que siempre haya alguien que va a dar la temática porque es el que se especializa en ello, ¿verdad? Y es el que Sí. puede decir si realmente alguna temática hay que mejorarla o implementarla o una estrategia, si funciona o no. Entonces, lo ideal Ujú. es que haya alguien, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer es que usted se integre, además de ellos, ponga ahí su nombre, ¿verdad? Y no pasa nada. Y en el nombre del grupo, doctora, yo le dejaría solo a quien va a ir dirigido, al personal en general, ¿verdad? Médico, enfermería, técnicos, todos los especialistas que hayan ahí, y así lo deja, porque a ellos se les va a impartir, nada más Perfecto, eso. Ujú. perfecto. Perfectamente, no se preocupe. Sí. Luego lo de, bueno, este otro cápite que es el módulos equivalente, el tipo de curso, cursos equivalentes. Es un curso obligatorio de protección radiológica. Y bueno, ahí están como los temas importantes a tratar, o sea que como lo más relevante que se va a abordar durante el curso, nada más que esos son temas como generales. Principios de seguridad radiológica, los efectos biológicos de radiaciones ionizantes, blindaje, diseño y propiedades que es propio pues de los búnker, de la sala donde los pacientes reciben el tratamiento de radioterapia. Luego, tenemos la tabla con el plan temático conforme a los contenidos. Como contenido, bueno, igual que son, se subdividen de estos tres que presenté previamente. Y los subcontenidos, que bueno, ahí están, no sé si usted desea como que los lea, fue como de lo más general No, a lo no específico. necesita leerlo, pero sí le recomiendo que los deje juntos, doctora. En el plan temático, lo ideal es que vayan unidades y tu contenido o contenido y su contenido juntos. Si de allá se derivan esos tres, mejor déjenlos juntos. Puede Ah, agregar esa perfecto. columna que hizo ahí de que es un curso obligatorio, como los requisitos. No pasa nada, ¿verdad? En la Ah, planificación perfecto. temática. Incluso lo puede dejar eso del curso obligatorio, ábrale una columna más o una casilla más en los datos generales. Curso Ah, obligatorio, qué perfecto, sé yo, ¿verdad? perfecto. Puede dejarlo ahí y en el plan temático solo la temática que va a abordar y deja los contenidos igual por ahí. Si usted Está lo quiere dejar bien. así como en horas también, con sus horas teóricas igual, perfectamente lo puede dejar. Pero lo obligatorio creo que lo bien lo puede poner allá arriba en datos. Después del nombre del grupo le puede dar tipo de curso obligatorio Ah, y lo quita perfecto. de ahí del plan temático. Ese ya sería Está su plan bien. temático, con horas o no. Ujú.
Sí, el plan Sí, sí. temático y como estaba el diseño, iba, o sea, este es como la planificación de la unidad didáctica. Las competencias, o sea, la planificación por semana. La indicación decía que al menos lo hiciéramos de 3 a 5 semanas, o de 3 a 5 creo. Entonces lo hice por 4 semanas. En la semana 1 y 2, las competencias, conocer los principios generales del uso de las fuentes radioactivas, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, por ejemplo, la clase magistral participativa, clases prácticas teóricas sobre uso y manejo de fuentes, y los recursos didácticos, las presentaciones en PowerPoint y los videos sobre lecciones aprendidas del uso de fuentes radiactivas. Los tipos de instrumentos de evaluación, ahí le puse cuestionario de selección múltiple y los criterios de evaluación. No sé si desea que los lea. No, doctora, ahí nos vamos a detener, porque para esta tarea usted no necesitaba poner recursos, ni instrumentos, ni evaluación, porque eso lo vamos a ir construyendo en el Ah, tiempo, perfecto. ¿verdad? En realidad, esa es una planificación completa que vamos a ir construyendo. Entonces, hasta el momento lo vamos a dejar en semanas, competencias, contenidos y unidades. Incluso estrategias lo vamos a ver. Ustedes lo por ahí, no lo quite ahorita. En el Sí, transcurso que lo miremos, usted va a decir si esas que ya dejó están acorde o no. ¿Ok? perfecto. Mire, fíjese que en semana ya le tengo la primera observación, ¿verdad? Ya que lo vemos así, esto le sirve para todo. En la semana sí es un curso y por la modalidad del curso y por lo que es obligatorio y por lo que es algo introductorio para todo recurso que llega al centro de radioterapia, yo le diría que lo dejó en mucho tiempo. No sé la experiencia que tienen en dar un curso de ese estilo, ¿verdad? Por la urgencia y el cuidado con la radiación. Pero yo creo que no sé si 4 semanas, 5 es mucho. No sé la experiencia que tienen en cuánto tiempo lo dan. Ustedes lo pueden dejar en el tiempo que lo dan. Si lo dan en una semana intenso, pues déjenlo en una semana, no pasa nada. Ah, Si lo dan en perfecto. 2 semanas intensas o 4 semanas, yo creo que 4 semanas, un curso para ese estilo, no sé por qué es tan intenso. No Sí, sé si no, tal vez usted me honestamente, explica. el curso dura, y disculpe, profe, dura 2 meses, pero no es la semana completa. Son, o sea, 2 días a Ah, la ok. semana. Ujú. Son 6 horas, serían 12 horas a la semana. Ah, ok, ok. Va simultáneo. Sí, Mm, pero no sé si ok, esa era mi perfecto. duda No, sí. también, que No, cómo no, no, está podríamos bien. poner ahí, porque, o No, sea, si en como digamos, realidad lo dan de esa modalidad para que lo vayan aprendiendo los recursos, bueno, así es. Ustedes son los que tienen la experiencia, ¿verdad? Yo creo que igual. Y lo otro que le tenía de observación es en la competencia, doctora. La sí. competencia está más como objetivos. Yo creo que ahí podrían valorar qué es lo que ustedes quieren lograr con todos los recursos que Ah, obtengan perfecto. con este curso, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es el Sí, sí, logro sí, claro. final? Que se protejan, que sepan la protección. No sé, no he leído todos los... Ay, me disculpan que ando con No, tos no se todavía. preocupe. Entonces, yo creo que en la competencia hay que hacerlo más como un logro en el que va a recibir este momento educativo. ¿Qué es lo que va a Sí, sí, terminar sí. haciendo esa persona que obtiene el curso, verdad? Entonces, en base a eso, y eso mejor lo deja como objetivo, eso es uno de las observaciones que le tengo a la mayoría. Entonces, no lo quite, lo puede dejar, habrá otra columna y deja objetivos, ¿verdad? Pero puede valorar hacer una competencia. Como es un curso ya le voy a dar la palabra, doctor Mora, ya mire su manito. Como es un curso de pocas semanas, también puede dejar una competencia, dos máximas, ¿verdad? Perfecto. En las carreras como especialidades o en las carreras de grado que vamos a ver bastante tiempo al estudiante, ahí sí podemos dejar como competencia general y dejar hasta 8 competencias específicas como programa.
Pero para un curso podemos dejar una, dos, tres competencias. Una en general y dos específicas pueden ser, pero para que la construya, ¿verdad? Y esa competencia, si solo deja una, otra o dos, la puede ir repitiendo, ¿verdad? Porque nosotros vamos avanzando en el proceso de la temática que abordamos, pero vamos aportando a la misma competencia. No en cada temática yo desarrollo una competencia, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, más bien yo necesito, imagínense que para una especialidad puede ser que yo necesito hasta 3, 4, 5 cursos, 5 materias para que el estudiante desarrolle una competencia. Pueden ser en una de las quirúrgicas, por ejemplo. ¿Cuántas temáticas, cuántos cursos necesitan los estudiantes para desarrollar una competencia? Pero macro, ¿verdad? Una competencia. No necesariamente objetivo. Puede ser que logren 10 objetivos en un año, pero competencias son como más condensadas para que lo revise y hagan la mejora, ¿le parece? Perfecto. No, claro, El me parece doctor excelente Mora, porque sí. Tal vez el doctor Mora creo que le tiene algún comentario. Diga, doctor. Maestra, bueno, realmente es una consulta porque es que creo que en este caso la doctora nos trae un ejemplo cuando se trata de un curso, ¿no? No sé si le pasa al resto de colegas en la clase de que al menos lo que se nos ha asignado como tarea es realizar módulos que incluyen a veces hasta 90, ciento y pico de horas en general. Entonces, no son cursos cortos de como lo que estaba planteando la doctora hace un momento. Eh, entonces tenía la pregunta porque de repente digamos, el módulo puede tomarme, eh, perdón, del módulo no, un tema de la unidad de un módulo puede tomarme apenas solo 1 o 2 semanas llevarlo. Entonces no sé si la unidad didáctica la teníamos que desarrollar de esa manera. Yo tengo un ejemplo como el que estaba trabajando el mío, no sé si, si el resto de compañeros están trabajando de la misma manera porque sé que las especialidades trabajamos con módulos. Sí, doctor. Podemos revisar su ejemplo posterior al que termine la doctora, pero cada quien pues, puede decidir qué es lo que quiere presentar según lo que ustedes manejen en sus unidades. No sé, en el Norastorga, bueno, yo ya tuve de estudiante por ahí al doctor, eh, dos médicos que estuvieron conmigo en el encuentro anterior, en la corte anterior. Y ellos me decían que era una nada más, una especialidad que ellos llevan y ellos hicieron una planificación didáctica para esa especialidad. Entonces puede hacer de que se quiera repetir. Entonces para que no se repita pueden dejar una opción, ¿verdad? De que no hagan la misma, porque puede ser que ya otro colega tuvo la experiencia. Entonces, sí puede, si es algo nuevo, ¿verdad? Y que lo llevan perfectamente, pueden llevar. Incluso los que no están directamente con las especialidades o con carreras de medicina, licenciatura, pueden hacer un curso perfectamente. Incluso pueden hacer una planificación de un taller, ¿verdad? El objetivo de este curso no necesariamente es solo para especialidades, pero ustedes son los que deciden, ¿verdad? Cada quien pues decide qué planificación quiere hacer y llevar en el tiempo y perfectamente lo pueden hacer. Sí son diferentes, un curso en la planificación va a ser un poco diferente y eran las recomendaciones que le dejé a la doctora y en las de las especialidades llevan otras, ¿verdad? Entonces, pero sí, ustedes son los que deciden por ahí. No sé, doctor, no sé, doctora, se fue por ahí y no sé si tiene algún otro comentario. Creo que esas serían las recomendaciones de mi parte. No sé si se desconectó. no, no, profe, no, estaba escuchando y le agradezco. Voy a trabajar en eso, pues, para hacer las correcciones y me queda claro, en verdad, lo que usted me dijo. Estoy muy de acuerdo de que lo que puse fue un objetivo en vez de la competencia y voy a ver los ejemplos de mis compañeros para ver, pues, una planificación ya con un plan docente, por ejemplo, de residente. Muchísimas gracias. Encárguese de todos los médicos, porque yo tengo un chat de todos los médicos, Hola, pero doctora Tania ¿verdad? Salgado. Y ¿Quiere yo no compartir se lo algo? guardé a usted allí. Ya voy, es que no.
Deme un segundito, porque hay como una bulla aquí también. No sé por qué no puedo silenciar el micrófono. Amiga, no hay nadie. En ultrasonido, pues, aquí. Ya regresé, ahí disculpe. Bueno, entonces podemos continuar con otro ejemplo, doctor Mora, si quiere, comparte su planificación. Buen maestro. No sé si se mira, se logra apreciar, se observa. Está tocando la pantalla de la conexión. Toque la ventana de donde está el plan. Ahí. Ok. Entonces, eh, en este caso, realmente no se trataba de un curso, sino de una asignatura. En este caso, la asignatura es neuropsiquiatría. La modalidad del curso, de la asignatura, perdón, sería presencial, con un número total de horas de 90 horas. En este caso, pues yo soy el único docente. Y va dirigido a residentes de tercer año de la especialidad de psiquiatría. Creo que aquí valdría la pena poner, ¿no? Específicamente de la especialidad, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, el módulo, el equivalente a lo que se me facilitó para ver cuál era el número de módulos del plan de estudio del posgrado. El curso es de carácter obligatorio, el nombre específico es neuropsiquiatría y tiene 6 unidades temáticas. Esta primera, que es bases biológicas, síndromes neuropsiquiátricos mayores, somnología, demenciología y psiconeuroinmunología para un total de 90 horas, 15 horas prácticas, 30 horas perdón, 15 horas teóricas, 30 horas prácticas y 45 de trabajo independiente, que según lo establecido equivale a 2 créditos. Entonces, el plan temático lo rellené según la primera unidad de la asignatura, que es base biológica y clínicas. Los subcontenidos son estos, que equivalen a una semana cada uno. Introducción a la evaluación neuropsiquiátrica, neuroanatomía funcional, pruebas de evaluación neuropsicológica y examen físico neurológico aplicado a neuropsiquiatría. Entonces, por ejemplo, en la semana número 1, que equivale al primer tema que mencioné, la competencia sería que el participante conoce los principios históricos, clínicos y conceptos generales sobre la evaluación neuropsiquiátrica. Las unidades o contenidos de esa semana es historia de la neuropsiquiatría, principios básicos de evaluación neuropsiquiátrica y aplicación del diagnóstico diferencial neuropsiquiátrico. Las estrategias en esa asignatura, perdón, en esa semana son clase magistral y lluvia de ideas sobre el diagnóstico diferencial de algunas condiciones, presentación y la revisión de un artículo. Um, la manera de evaluación es un cuestionario de selección múltiple. Hasta luego me di cuenta que esto lo teníamos que hacer después, así que traté de empezar a cómo trabajarlo pues, en el momento. Y los criterios de evaluación sería que el participante identifica correctamente los conceptos básicos expuestos y propone y sustenta al menos tres diagnósticos diferenciales en condiciones neuropsiquiátricas prevalentes estudiadas. La evidencia de eso es a través de los cuestionarios resueltos y la participación durante la clase. Lo mismo es desarrollado para cada una de las semanas. Por ejemplo, en esta que la competencia, el tema es neuroanatomía funcional, la competencia es que el participante relaciona los conocimientos ya previos sobre las estructuras neuroanatómicas con los acápites del examen mental. Y aquí se pone específicamente los contenidos de esa. Discusión de caso y clase magistral, igual una presentación y un simulador virtual que nosotros utilizamos para poder ver a través de imágenes 3D la neuroanatomía y verlo con la parte funcional psiquiátrica.
un cuestionario de selección múltiple y la prueba de reconocimiento visual asociativo, es decir, que se le colocara al participante la estructura de la cual estamos hablando y la persona pueda identificar función y con qué condición clínica se relacionaría desde la perspectiva semiológica neurofuncional. Más o menos los criterios de evaluación vienen siendo los mismos, la identificación de estructura y que realice el análisis topográfico, cuestionario resuelto y la participación en clase. Igual para la semana 3, esta es examen neurológico aplicado a neuropsiquiatría. Entonces, que aplica conceptos semiológicos, neurológicos a las diferentes áreas de la exploración mental psiquiátrica. Los contenidos de la semiología y la exploración física de funciones mentales superiores, nervios craneales, etcétera. El resto del examen físico neurológico. Esta incluiría horas prácticas, entonces sería una demostración práctica sobre las maniobras, una simulación clínica y luego aprendizaje basado en las habilidades. Es decir, que el participante luego durante esta semana pueda repetir las maniobras que se estén demostrando. Los recursos son guías descriptivas sobre las maniobras. La manera del instrumento de evaluación es a través de una evaluación por cotejo, es decir, un checklist. Y los criterios son que el participante realiza al menos 2 maniobras de exploración neurológica sobre las funciones que se están estudiando. Y que esas maniobras las relaciona con los hallazgos semiológicos en la exploración mental. No sé si por ahí me detengo, maestra. Hola. Hola, doctor. Sí, disculpe. Lo que pasa es que aquí hay mucha bulla. Es que como voy a tener que mover de lugar porque bueno, están abriendo ahí un orificio para un... Bueno, no, doctor, sí, está bien. A mí me parece muy bien. Solo mi consulta era, doctor, esas competencias que dejó están, están en el programa, ¿esas se las facilitaron o usted las redactó? Yo las comencé a redactar porque el programa no Ujú. tiene la estructura por competencia. Antes estaban Ok, solo objetivos. ajá. O sea, tiene objetivos aparte. Sí, Ok, está bien. Entonces, ese curso dilata, ¿en 90 cuántas horas. semanas lo dan? Ah, realmente no se habla de semanas, se habla que es de 6 meses, maestra. O Hasta sea, un semestre. es todo un semestre. Sí, sí, tienen que ser varias competencias. Ahí pueden hacer 3 competencias. Todo un, todo un proceso. Fíjense que hay algunas. Ay, deme chancecito. No sé si ustedes escuchan también la interferencia del ruido, Pues pero fíjese que no se escucha, pero sí, no se no. preocupe. Ah, bueno, entonces, no, mire, yo pues lo veo muy bien. Sí, es cierto lo de los recursos y eso, los instrumentos de evaluación los voy a revisar en el otro aspecto, ¿verdad? Que vamos a revisar ahorita, vamos a enviar en la próxima asignación estrategias y recursos didácticos que podamos integrar. Eso es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, entonces pueden ir mejorando todavía algunas, pues ahí ya las pueden dejar perfectamente. Bueno, yo igual creo que dependiendo en cuántas semanas, porque solo miraba que, por ejemplo, en la imagen que tiene por ahí, esa temática dice en una semana. Me imagino que la primer temática abarca más. Puede poner ahí, como usted lo dijo antes, cuántas semanas conlleva esa temática de la historia de la neuropsiquiatría. Entonces, si lo dan en una semana, ok, pero por ejemplo, las otras temáticas, si abarcan más tiempo, puede dejarle ya, ¿verdad? De la 2 a las 4 semanas, qué sé yo. Entonces ahí ya la puede dejar y si considera que esas son las competencias que el estudiante en especialidad, eso es lo que desarrolla, pues yo creo que está bien. Ahí solo habría que valorar eso, ¿verdad? Y que cuántas competencias necesitaríamos para todos esos 6 meses. Creo que usted ahí pues lo podría valorar. No sé si baja un poquito, doctor, y ver cómo las semanas que siguen, bueno, está hasta a 4 semanas entonces. Si, por ejemplo, esa, mire, identifica la estructura, indicaciones y procesos, es un objetivo, doctor. Ahí están algunas todavía como objetivo, pero al identificar esa estructura y las indicaciones o el desarrollo de los procesos
del tratamiento, de la aplicación de una prueba, qué es lo que desarrolla en realidad el estudiante. Puede ser que maneje, ¿verdad?, los procesos de las pruebas neuropsicológicas, del cribado general, no sé, se me ocurre a mí. Puede ser una competencia en cuanto a manejo. Y no importa, ¿verdad?, si abarca dos temáticas, como le dije igual a la doctora, y lo puede dejar, porque imagínense, si ahí apenas tiene 4 semanas, me imagino que faltan muchísimos contenidos para terminar todo en 6 meses. O no sé si tienen ustedes una primera parte que lo ven como lo teórico y después dejan una parte solo práctica y ya no están abordando ninguna temática. No sé si ese es el caso, porque hay No, casos así, ¿verdad? no, en este caso no, maestra. Fíjese que No, realmente, van gracias. simultáneos, mirando temáticas y lo práctico. Fíjese que nosotros, bueno, esto lo hice yo, pero no lo tengo a mano. Eh, un momento en el cual por cada una de los, digamos, subtemas, eh, se destinó como la cantidad de horas teóricas, cuántas iban a ser prácticas o cuáles de trabajo independiente, porque por ejemplo hay temas que pueden ser, digamos, que el participante de la asignatura haga un curso en línea, ¿no? Y eso puede ser tomado como horas de trabajo independiente, ¿no? O que haga una revisión bibliográfica. Entonces, eh, la idea en ese momento era como poder dividirlo por cada una de esos subtemas. Pero ahorita que usted nos está explicando, eh, quiere decir que el trabajo de las competencias debería estar destinado a los temas generales del curso, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, que bases biológicas y clínicas sea, por ejemplo, 4 o 5 semanas, este otro 4 o 5 semanas y así vamos hasta construir las 6 semanas. Y que cada una de ellas lleve a una competencia, ¿no? Sí, es que el plan temático nos dice todo lo que va a desarrollar ese curso de neuropsiquiatría. El plan temático lo dice todo lo que se va a abordar, pero también al ya usted dejarle ahí las horas, también le dice cuánto tiempo es que va a dilatar. Fíjese que entonces 90 horas es bien poquito. Para un curso que va a dilatar 6 meses, es una asignatura de 6 meses, habrá alrededor de más de 240 horas de toda esa asignatura, doctor. Habría que revisar, no sé si solo lo contemplan como de las horas teóricas, las 90, es muy probable que lo tengan contemplado así en el programa, porque veo muy poquita hora para toda una. Imagínense que este curso que nosotros estamos llevando ahorita, estrategia, tiene 100 horas y lo vamos a ver en 2 meses. Encuentros solo sincrónicos, 2 encuentros sincrónicos. Entonces, yo le diría que revise lo de la carga de horas que tiene el programa y si sale así, me imagino que solo está enfocado a las horas teóricas que tienen que ver con el contenido, porque antes pues también así lo planificábamos y puede Ok. ser que el resto del tiempo lo tengan para la parte práctica. Entonces habría que manejarlo y por consiguiente, cuando nosotros ya acordamos cuántas semanas va a equivaler a esa unidad, entonces ahí es que nos damos cuenta cuántas semanas igual va a dilatar. 6 meses, Que imagínense, es te una la dé el internito, bien amplia, y sí, te la bien amplia valora la al internito y al planificación, inmediato pero te la pasa. también pues bien ya con detalle, ¿verdad? No necesariamente Ok. va a ser algo tan complejo. Yo creo que incluso usted lo puede dejar por mes, una planificación. En el caso de 6 meses, usted puede dejar de la semana 1 a la 4, se van a abordar estas temáticas, se van a hacer con estas estrategias, con este tipo de evaluaciones. En la semana de la 9 a la 12, por decirle algo, de la 5 a la 8, tantas temáticas, tantas horas prácticas, este ejercicio práctico, estrategia de integración, qué sé yo. De la semana, y así hasta que complete los 6 meses, pueden hacer 6 casillas. Yo lo pudiera dejar en 6 casillas específicas y de esa manera pues lo aborda en total la asignatura y ya deja la planificación completa. Pero bueno, habría que revisarlo, ¿verdad? Por eso a mi parecer tiene muy poquita hora. Ok, está bien, maestra. ¿Ok? Gracias. Solo es revisarlo. Y otra de las estrategias lo miramos después, ¿verdad? Ok. Para no inferir ahorita, ¿verdad? Pero perfectamente. Ok.
Bueno, gracias, doctor Mora. No sé si alguien más quiere compartir antes de pasar a las estrategias activas del día de hoy. Dice, pues, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, doctor. El doctor Félix Valladares del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Buenas tardes. Perfecto. ¿Va a Mucho, compartir, doctor? mucho gusto a todos. Saludes. Y aquí primera vez en esta situación de los cursos de estrategia didáctica. Pero me interesa mucho el tema que yo compartí como clase práctica que me guíe para poderlo tener como presente a la hora de esta preparación y enseñanza para los futuros especialistas. Entonces, el tema que yo puse fue la planificación operatoria de pacientes en el departamento de ortopedia y traumatología. Yo soy ortopedista y me interesa mucho que estos nuevos especialistas tengan esa virtud, esa preparación. ¿Cómo mira eso, profesora, ese tipo de tema? ¿Lo va a compartir pantalla, doctor? Sí me ayuda porque la verdad es que yo estoy en el teléfono y Ah, pero y miro que tiene una compu ahí. sí, tengo una computadora que es donde tenemos Desde la y compu no está conectado. no estoy conectado porque hemos tenido ahí situaciones con el que el internet. Si Entonces, cuando gusta, si gusta, le comparto pantalla yo y usted me dice cuando vaya pasando. encantado, doctora, está bien. Y Mire, así de todas me maneras, en la ayuda. próxima solo es ver donde tiene... Cuando vaya a compartir en otra ocasión, doctor, usted solo va aquí en la barrita de la conexión que estamos, hay una flechita hacia arriba que dice Ujú. compartir. Usted solo le da compartir, le da en la flechita, toca la ventana que va a mirar ahí y le va a decir tres opciones. Dice pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Entonces, cuando uno toca toda la pantalla y le va a salir toda la conexión e incluso todo lo que usted tenga abierto. Entonces ahí le damos compartir, ahí me sale toda la pantalla y después solo seleccione el documento que va a compartir y ya. ¿Oyó? Ahí en la Muchas próxima, gracias. cuando usted lo comparta solito. Bueno, Ok. entonces por ahí está. Usted me dice en qué momento subir, bajar. Bueno, en este momento, pues por realidad, yo lo tomé como una guía que ya habían hecho y más o menos pues yo me acoplé a esa guía. Y lo que Ujú, ven ahí pues es el cuadro que prácticamente nos dieron como una guía para hacerlo. ¿Ya? ujú, Eh, Entonces, este tema, como le dije, me gusta mucho porque es una clase muy importante para el futuro de los pacientes, ¿ya? Porque es algo vital, preparar una cirugía, ¿ya? Entonces, sí, tener una herramienta como esta para la docencia, para la formación de todos estos especialistas, entonces me gustaría tenerla, esta unidad, ya que tenemos, pero más afianzada y con mayor calidad, si en este curso logramos desarrollarla y planificarla bien, pues sería muy importante, ya, tener esa idea. No soy ducho en esta cuestión de así se llama planificación. el curso, entonces, doctor, planificación operatoria de paciente. Sí, es como una, diría yo, como un curso o una preparación para los residentes. ¿Ya? Sí, Usted le enseña cómo hacer esa planificación operatoria. correcto. Sí, Mm, ese es el propósito, ya, que ujú, todo eso es un gran beneficio, no solamente pues eh, ujú. para uno, sino para el entorno de todo lo que trabajamos para el bien de un paciente, principalmente en el campo Sí, quirúrgico, ¿ya? ujú, Para los resultados. ok.
Está bien. Entonces, la modalidad del curso, pues para mí, o como lo hemos estado llevando así, que medio hemos estado, es práctico y también pues se puede hacer virtual, digo yo, pues con unas clases virtuales que se pueden anexar, por eso le puse mixto y más o menos pues considero yo que dentro de lo que se hacen son como un curso como por semestre, ya unas 90 horas que podrían repartirse ahí entre más o menos 45 horas cada semestre y así tener pues, un tiempo de ir preparando los temas y clases, podríamos decir, por estas unidades. ¿Ya? Ujú. Y aquí aparezco yo como el docente, pero también pues tengo una colega que conoce un poco más sobre la práctica de estas situaciones, pues que está conmigo en esta situación, asesorándome y viendo también parte de esto, que es la doctora Scarlett Rojas, como parte de mi apoyo, pues que no tengo yo afinado lo que es la preparación de estas cosas de las clases, de las planificaciones. Y principalmente él está dirigido a residentes de tercero y cuarto año de ortopedia y traumatología, que son los que están prácticamente ya más avanzados, con conocimientos teóricos ya, y prácticos en esta parte de lo que es el manejo de los primeros 2 años, y ya pues enfocándose en rumbo de ser cirujano y prepararse para ya salir pues graduado. Entonces, para los tercer y cuarto años, porque en ortopedia son 4 años, entonces, tercer año y cuarto año considero yo que podrían ser los que estuvieran en este tipo de preparación. Ok. Luego es un hecho pues que como es un curso que es vital, tiene que ser obligatorio. Ya, es vital, esto es vital, así es la palabra, es Ya vital para... mire que tienen como el mismo formato de módulo de su equivalente, ese tipo de curso, curso equivalente. Sí, Si así lo tienen en los formatos, igual va para el doctor Mora, pues así lo pueden dejar. O a la doctora que presentó el Norastorga, también, porque miro como que eso tienen en el formato de su planificación, lo pueden dejar, que ya mire que lo comparten igual. sí, bueno, lo compartimos igual porque yo entendí honestamente que era la guía, era más o menos esta, de cómo se podría hacer. Ya, Quiere entonces, decir, doctor, me voy a meter a otro tema, quiere decir que si tienen cursos obligatorios, tienen cursos opcionales. pues en sí, todo lo que son los temas de ortopedia, todos los tienen que aprender exactamente bien, ya, y es como No, yo prácticamente me obligatorio. refiero al tipo de curso. Cuando ponen tipo de curso, ¿hay tipos de curso que No, son opcionales o no, no? maestra, ya sé a qué se refieren. No, no tenemos electiva. En ninguno de los programas tenemos electiva. Optativos. Optativos también, pues que se le... Ujú. Ah, ajá. No, Todos son obligatorios. todos son obligatorios. O sea, Ah, todos bueno. tienen que aprenderse. Todos tienen su calificación Sí, también. Ah, ok, perfecto. Está bien. y prácticamente la modalidad de la guía, de lo que yo pues comparto ahorita, es aplicado a lo que es el tema de la planificación, ya, de prácticamente en ortopedia, porque otros cirujanos pues tendrán también su forma de dirigir sus preparaciones para su cirugía en otras áreas. ¿Ya? En Mm, este caso, nosotros pues tenemos que ver la importancia que debe tener la planificación para la cirugía en ortopedia y traumatología, que prácticamente pues, como le digo, involucra mucho, desde equipo, involucra otros médicos que están relacionados con son los diferentes estos y también conocimientos básicos de anatomía y principios de los traumas. Entonces, todo esto está ahí en los temas, como es la importancia de la planificación, ¿ya? Los recursos y materiales que se deben de utilizar
¿ya? Para realizar la cirugía, los conocimientos teóricos y prácticos, ¿ya? Que se deben de realizar para tener en cuenta y la cirugía que se va a hacer, la relación interdisciplinaria con los otros servicios que se deben de tomar en cuenta para tener un equipo bien preparado para las cirugías, ¿ya? Para la planificación de la cirugía y eh, el tiempo indispensable que se debe de realizar para planificar, ¿ya? Para hacer la cirugía y también tener en cuenta los éxitos y los fracasos que pueden, si no se planifica bien o si hay una buena planificación. Ok, perfecto. Y ahí pues está compartido lo que son las horas que se deben de hacer, las teóricas, las prácticas, que más o menos tenemos ahí la cantidad de horas que son las 90 horas con 2 créditos que se le deben de, que más o menos si se considera pues que cada 45 horas es un crédito, más o menos así, que se aplica y entonces tenemos ahí compartiendo este tipo de modalidades de preparación didáctica. Bien. Ujú. Hasta donde voy, no sé, profesora, si en realidad hay que afianzar algo más en esto y, y, y si me ayuda, pues con todo gusto, porque como le digo, tenemos que, nos gusta este tipo, por lo menos yo estoy ahorita fascinado con esta forma de, de que se haga pues una estrategia para hacerlo aquí, aportarlo y si lo pueden aportar en otros hospitales, pues mejor todavía, ya, que sea algo Perfecto. de mucha utilidad, ya, para que se vaya haciendo y también tendrá su otra forma de prepararse, pero que sea pues algo que en realidad sirva, ya, que vayamos avanzando en esto. Ok. Estos serían los subcontenidos que van a abordar en ese curso. Correcto, esto sería el contenido, que es el conocimiento clínico de las lesiones que se presentan en los pacientes con su abordaje quirúrgico ortopédico, ¿ya? Entonces ahí Ujú. prácticamente pues tenemos que ver eh, que la planificación, los principios básicos, tanto de las lesiones, el conocimiento de los diferentes abordajes quirúrgicos que existen, ¿ya? Conocer la anatomía, como es el examen físico, ¿ya? Que se le debe hacer a todo paciente traumatizado, ¿ya? Los medios de osteosíntesis que se deben de aplicar de acuerdo a las lesiones que tiene el paciente y que se deben de requerir para ya llevar completamente un equipo que vaya y sea oportuno para el paciente, ¿ya? Equipos adecuados, completos, en buen estado, para que así prácticamente se seleccione para la cirugía, ¿ya? Los medios diagnósticos que se apoyan para planificar la cirugía y la comunicación de los equipos a intervenir en los eventos quirúrgicos, así como los resultados de la intervención de la cirugía. Esos serían como los contenidos que nosotros tenemos en esto. Y lo otro, pues prácticamente ya viene siendo lo que es la planificación de la unidad didáctica con su competencia, ¿ya? De los pacientes, desde lo que es esto y que es conocer los principios, no solamente actuales, sino históricos de una planificación operatoria con criterios clínicos, conceptos generales, ¿ya? De esto, ¿ya? En estos casos, pues los principios básicos de la planificación de la cirugía, ¿ya? De ortopedia, según las lesiones, equipos que se deben de utilizar, ¿ya? Y las vías de acceso quirúrgico. Esas serían comunidades de los contenidos y las estrategias de aprendizaje, que prácticamente son las estrategias si vamos a aplicar clases tanto magistrales participativas, que actualmente ahorita pues tenemos prácticamente como unas clases, pero son más participativas, ¿ya? Y clases prácticas teóricas sobre la planificación. Los recursos didácticos que nosotros tenemos, pues ya tenemos aquí
las pantallas, tenemos computadoras, todas estas cosas que tenemos para los equipos, para las clases, ¿verdad? Que no se deben de desaprovechar, una aula que prácticamente pues tiene sus condiciones para poder estar dando la docencia y recibiéndola, es importante para que se sienta uno bien. Y aquí viene pues, el cuestionario de selección múltiple, aquí estos son los instrumentos de evaluación que prácticamente creo que en esta parte pues tendremos que llevar pues hacer unos instrumentos que nos ayuden a cumplir esos objetivos que tenemos que cumplir con este tipo de competencias. ¿Ya? Y en los criterios que el residente o el cirujano que sale, que identifique correctamente los conceptos básicos de esto y que proponga y sustenta el manejo de por lo menos 3 o 2 clasificaciones apropiadas en las lesiones y que sirvan para que uno pueda seleccionar bien los materiales, el abordaje y una cirugía exitosa. ¿Ya? Y en los que son las evidencias para poder eso, pues tenemos prácticamente son lo que hacemos nosotros, la participación en la clase, ¿ya? Y trabajos manuales. ¿Ya? Esas son las evidencias que tenemos ahorita, que hacemos en esta. La participación de la clase y los trabajos manuales. Hasta ahí no sé cómo está mira esa competencia, profesora, si hay un aporte ahí para Sí, caminar y solo déjenme, voy a bajar un poquito para ver qué otras tiene en mente en la otra semana, ¿verdad? Ya las temáticas ya las vimos, cuáles son las que sí, va a abordar. Creo que por ahí tiene 4 semanas de juego, ¿verdad? sí, pero Sí. serían 10 Identifica semanas, estructuras e 10. indicaciones, aplica conceptos de las interrelaciones, que participa en ortopedia, relaciona los conocimientos de una planificación de cirugía ortopédica con equipos especiales y conoce los principios. Fíjese que yo, doctor, yo haría una competencia, Sí, una sola competencia. Usted quiere y me voy porque lo de las estrategias y eso no se lo voy a revisar ahorita, ¿verdad? sí, Ahorita lo que urge son las competencias que nosotros queremos dejar y que nos apropiemos, ¿verdad? De ellas, pero con todas estas temáticas que usted ya tiene por aquí y la importancia que dice de hacer que los estudiantes y los residentes aprendan a hacer una buena planificación, ¿no? Porque el médico sí, de base no va a estar ahí eternamente. así Por es. eso queremos enseñarle a los muchachos. Entonces, yo haría una sola competencia, doctor, aunque sean 90 horas, usted puede decidir, puede hacer unas 2 si gusta. Pero para mí, una Mm, competencia sería de que realice una planificación operatoria oportuna, eficiente, equitativa, con ética en los pacientes con afecciones ortopédicas y traumatológicas, no sé cómo le mencionan por ahí. mm, Porque hay que agregarle esos elementos de la ética, de la equidad, mm, de lo oportuno. En el caso de un curso como el suyo, yo dejaría una sola competencia. Si un residente no sabe hacer una planificación operatoria de X, puede ser que le da a usted un área, puede ser de un área de cirugía, ¿verdad? Si no lo puede hacer, quiere decir que todavía no tiene la competencia. Entonces sería una competencia que ellos desarrollarían. Y la puede hacer en 2, porque veo que tiene diferentes grupos de clase. Por ejemplo, el que tiene mayor año, que es 4º año, yo creo que es el que ya debería hacer una planificación completa, que la haga y le entregue. Y de ahí después yo le voy a enseñar ahí las estrategias que puede dejar para la evaluación incluso. Pero mm, al de 3er año puede ser que le haga una propuesta, ¿verdad? Y puede ser entonces 2 competencias. En 3er año puede ser que desarrollen una propuesta de planificación en los pacientes XX con todos los elementos que le comenté. Y ya en 4º año que la realicen. Esa sería la mayor competencia. Entonces puede mm. dejar las 2 competencias y la puede utilizar en los 2 grupos de clase, porque a mi ver eso es lo que usted quiere lograr en ellos, ¿no?
Sí, Entonces, sí es muy oportuno lo que tiene por acá, ¿verdad? Ellos tienen que conocer todo, ¿verdad? Los principios históricos de por qué. Incluso me gusta mucho eso de esa última temática que tiene ahí arriba sobre los fracasos y las experiencias, ¿no? Los buenos aprendizajes que tienen. Y yo creo que parte de eso es historia, ¿no? Pero no es una competencia. Conocer los principios históricos no es una competencia, es parte de un mm, aprendizaje que el estudiante va desarrollando, ¿no? Me imagino que sí, igual maneja eso. Entonces yo no dejaría esto como objetivo, puede agregarlo aquí, igual como les he mencionado a los demás, que lo agreguen por ahí, solo lo pasa a otra columna. Y aquí ok, hace dos competencias. Las competencias incluso yo puedo dejar aquí en una misma semana, si voy a tener competencias un poco parecidas, puedo dejar dos competencias ahí. Porque esas temáticas van a estar aportando a esas dos competencias. No sé si me comprenden. Pero si no, sí, dejo una competencia y otra aquí y la empiezo a repetir en todo porque no es un curso que va a dilatar mucho tiempo y yo considero que con dos competencias bastan y sobra y le deja su objetivo, respeta ahí sus objetivos que tiene el programa y no pasa nada, ¿verdad? Esos objetivos usted los correcto, va también repitiendo en sus planes de clase que uno hace posterior, ¿verdad? sí. Pero esa es una de las sugerencias que le doy para que lo mejore y no sé, pues sí, ¿qué le parece? Muchísimas gracias, claro que sí. Esto lo siento bastante apropiado para lo que Sí, estamos. sí, en la estrategia, autor, eso lo vamos a agregar, vamos a hacer otras mejoras. Pueden usar las que ya tienen por ahí, pero yo creo que todavía tenemos oportunidad de agregar nuevas estrategias y nuevos recursos, ¿verdad? Didácticos que podamos utilizar. Ujú. Las clases magistrales son efectivas, siempre se están desarrollando, pero podemos tener también otras opciones, ¿verdad? Entonces, pero eso lo puede integrar en el siguiente. Y Sí, una de las cosas ya para, bueno, muchas gracias, doctor Valladares, para ahí ya cerraríamos con las presentaciones del día de hoy. No sé si alguien más tiene algún comentario para a iniciar usted, la otra. Ok, a usted mucho muchas gusto. gracias. Ok, gracias. Pero también les quería decir de que si hacen una mejora en la planificación didáctica de hoy, pueden volver a subir el documento. Esa es una de las ventajas también que tiene el curso virtual. Si yo hago una mejora, la puedo volver a subir, siempre y cuando estemos en el tiempo, porque si ya yo pongo una calificación, si la vuelven a subir ya no va a cambiar la calificación, ¿oyeron? Ahorita yo no le he puesto calificación a nadie, entonces si quieren hacer una mejora, vuelven a subir el documento, pueden quitar el que ya está o poner uno nuevo y dejan los dos ahí. Y yo les reviso el que esté más actualizado y le pongo la calificación. Solo un comentario para los que ya presentaron y quieran hacer una mejora. Doctora Andrea Núñez, dígame. Maestra, una consulta. ¿Hasta cuándo Dígame. tenemos la fecha para entregar esta parte del trabajo? O sea, una vez que nosotros entregamos, ¿podemos hacer mejoras en el documento aún? Después de la sesión de hoy pueden volver a subir, pero la fecha Ujú. era ayer. La fecha se venció ayer a las 12 de la noche. Siempre que se cierre Ah, una ok, unidad, perfecto. siempre le ponemos 12 de la noche de un día antes que inicie la próxima. El otro lunes Perfecto, no se muchas va a gracias. cerrar, no se va a cerrar estrategias activas, por ejemplo, que es la nueva temática, porque estrategias activas tiene 2 semanas para realizarlo. Ustedes tienen 2 semanas para poderlo completar. Pero en el siguiente lunes, si ahí ya se cierra, usted lo puede volver a subir, pero ya se mira el documento que está enviado Gracias, gracias. posterior. Y yo lo puedo volver a revisar, pero ya el puntaje no va igual. Y ahí lo vamos a ver el porqué de eso en el módulo de evaluaciones de las competencias. Es estratégico. Bueno, entonces, bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna consulta para que veamos un poco rapidito algo sobre las estrategias activas que vamos a integrar en esa misma planificación. ¿Algún Maestra comentario? Valeria, solo Dígame.
consulta. Es que fíjese que quizás sea bueno, soy la doctora Leticia Saavedra, ginecóloga del Hospital Fernando Vélez Páez, con el uso de las plantillas, porque es que me estaba fijando en las plantillas que compartieron los colegas anteriormente, que estaba la tabla donde dice el tipo de curso, que dice Ujú. cuántas horas son presenciales, cuántas horas son por trabajo. En la plantilla que utilicé, ese cuadrito no lo tiene. Yo utilicé la segunda plantilla. Entonces, lo mío, la plantilla que yo usé, lo primero siempre, la primera casilla de los datos generales, rellené el número de horas, los docentes que me van a ayudar a llevar a cargo el curso que estoy realizando y posteriormente me salen los temas con los subcontenidos y la siguiente tabla es la que ellos ya presentaron. Entonces, quizás por eso es que usted nos preguntaba que si todos llevábamos la misma modalidad donde decía tipo de curso obligatorio. Sí, es que casualmente los tres que pasaron tienen ese espacio que dice curso obligatorio. Sí, Entonces, es que por es eso por la vi primera como que plantilla. tuvieran. Exacto, es que nos Ah, compartieron dos tipos de plantillas a utilizar para el trabajo. En mi caso, ujú. yo utilicé la segunda porque fue la que me permitió el programa de mi computadora habilitar la edición. Ujú. Entonces, Ah, ok, quizás no, por está eso. bien, no se preocupe. Ok, Sí, no, no está se bien. preocupe. Ujú, no Muchas importa. gracias. Bueno, bueno. Y eso pues solo si lo tiene el programa, ¿verdad? Porque hay programas que no tienen esa distribución de horas. Entonces, o es un programa nuevo, entonces yo soy la que voy a definir cuánto que va a dilatar, qué tipo de curso va a ser. Si es un taller, no va a tener también eso, es un poco muy diferente. Entonces, pero bueno, no pasa nada, no se preocupe. Bueno, entonces hoy entramos a una nueva sesión, ¿verdad? Que son las estrategias activas o esas estrategias que nos ayudan a ir desarrollando todas esas temáticas que mencionaron, ¿verdad? Algunos de los que presentaron. Nosotros, pues, no es la intención de que ustedes cambien sus modalidades de cuando dan sus temáticas o abordaje con los estudiantes, pero ahí en la plataforma nosotros les dejamos en el curso un documento, ¿verdad? Un documento de lectura que pueden utilizar ustedes, ¿verdad? Para abordar algunos temas o formas de cómo abordarlo. Hay un sinnúmero de estrategias que podemos utilizar, no necesariamente siempre las presentaciones en un Power, ¿verdad? Puede ser un día solo una lectura, puede ser un día, y dependiendo del inicio de una temática, puede ser un video, que iniciemos con un video, puede ser una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita no sé, se me ocurre a mí que podamos, bueno, por ahí alguien dijo, la autora dice que no puede conectarse. No sé si que escriben en el chat, por ejemplo, qué estrategia utilizan en sus... Ahí les voy a dejar una pregunta en el chat. Estrategia que utilicen muy frecuentemente, por ejemplo, o, yo sé que ahorita pusieron ahí algunas en la planificación de las que vimos, pero no todas las presentaciones las vimos, ¿verdad? Hay algunos que no logramos presentar, entonces tal vez en el chat sí pueden mencionar cuáles son esas estrategias y que más les sirven a ustedes. Una, ¿verdad? Pueden poner una, dos, las que más les consideren eh, y que son las que utilizan mucho, ¿verdad? Con sus estudiantes o con sus procesos educativos donde se están desarrollando. Los estudios de caso, dice el doctor. Estrategias de fomentar la participación, está bien. Análisis de casos de laboratorio. Pueden escribir ahí su comentario. Pueden abrir el micrófono también si no desean escribir o si se les dificulta escribirlo por ahí, pueden abrir el micrófono y decirlo. Discusiones de artículos científicos, ok.
lluvia de ideas, para saber, está bien. Revisión de casos, demostración y repetición, participación del estudiante, correlaciones, ok, mapas conceptuales, líneas de tiempo. Eso va a ir variando, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos abordando, cuadros sinópticos, actividades focales introductorias, seminarios, está bien, debates, análisis grupales de casos, presentación de casos clínicos, mesa redonda, presentación de casos y seminario. Bueno, por ahí andamos, ¿verdad? Por lo general lo que utilizamos. Entonces, son toda esa variedad que también vamos a retomar en las clases que nosotros vayamos dando, ¿verdad? O en las clases que vayamos compartiendo con los estudiantes. Yo les voy a compartir solo un documentito, una presentación rapidita que tiene, ya les voy a decir, son como 10 láminas, creo, si no me equivoco. Ahí en el curso tienen un documento que esta presentación está realizada en base a ese documento. Sobre las estrategias activas que podemos ir utilizando o interactuando con los estudiantes, ¿verdad? Estas estrategias, ¿verdad? Son las que nos van a ir dando como las pautas de cómo vamos avanzando, ¿verdad? Con nuestros estudiantes que tenemos a cargo en ese momento. Pero no son necesariamente esas estrategias que siempre hemos estado utilizando. Nosotros en las nuevas programas, podemos decir, en los nuevos programas por competencia, tenemos que ir variando un poquito ya esa visión, ¿verdad? De lo que hacíamos antes, como la transmisión enciclopédica. Esto pues una presentación con ayuda, pero está basada en el documento de lectura que les dejé por ahí en el curso. Y pues ya esa transmisión de conocimiento, ¿verdad? Y de grandes cantidades de contenido, podemos utilizarla ahora de una manera un poco más constructivista, ¿verdad? Donde el estudiante pueda compartir, ¿verdad? Y no solo recibir información. Ustedes, por ejemplo, ustedes en este momento pueden estar compartiendo con sus compañeros temáticas, planificaciones diferentes y pueden ir también aportando al conocimiento que tienen algunos y que les puedan servir de ejemplo para otros, pero también aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, en esa construcción del aprendizaje, ¿verdad? Está todo intercomunicado o relacionado, ¿verdad? No solo es el docente el que debe de dar un aporte a una temática, sino que también el estudiante tiene sus propios conocimientos y de ahí pues el hecho de hacer de repente una estrategia de conocimientos previos, qué es lo que tiene, qué es lo que conoce el estudiante. Pero están relacionados todos, ¿verdad? El problema clínico también no debe ser el único razón por lo que tengan que compartir un conocimiento. Muchas veces parte de ahí, claro que sí, ¿verdad? Cuando queremos resolver un problema clínico, pero también es una construcción de todo, ¿verdad? Incluso de la unidad donde nosotros estemos llevando un curso, en este caso del hospital, del centro donde se está desarrollando y de todo un equipo, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que tienen en la nueva tendencia para los aprendizajes y que nosotros tenemos que también ir cambiando, ¿verdad? Un poquito ese chip para ser un poco más dinámico en los estudiantes, principalmente de las áreas de salud que se congestionan mucho de todo el material que tienen que aprender y que tienen que dominar. Porque los estudiantes, ¿verdad? Y el que está en ese proceso del aprendizaje, tiene que dominar muchísimo y para dominar pues también tiene que hacer mucha lectura y mucho aprendizaje. No significa de que ya no le doy toda la carga o toda la enciclopedia que le daba antes, los libros de 3.000, 4.000 páginas,
siempre lo tiene que aprender, pero hay modalidades en que yo la puedo variar, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender ahora a realizar y dejarlo en nuestra planificación, ¿verdad? Ya desde un arranque, antes de iniciar ese proceso, yo ya tengo que tener esa planificación. Entonces, hay desafíos también, ¿verdad? Que los vamos haciendo y los cambios que vamos teniendo como docentes y como estudiantes. Docentes que tenemos o que tenemos que ir formando actualmente, ¿verdad? Tiene que ser un docente diseñador de entornos pedagógicos, como lo menciona ahí la imagen, pero no solo eso, ¿verdad? Sino que, como dice la palabra, hay provocador de conflictos cognitivos, que los estudiantes se sientan de que pueden compartir lo que piensan y que no solo el docente tiene la razón de las cosas. Hay estudiantes que de repente nos salen que ya estudiaron una temática antes que yo lo diera. Y no importa, ¿verdad? El estudiante puede tener ese aprendizaje previo a lo que yo le orienté y eso pues es bueno, no tiene que ser solo lo que el maestro va dando. Y muchas veces pues eso nos genera conflictos de repente, pero que son conflictos de que son buenos para el grupo. Entonces por eso tenemos ahí esos desafíos que vamos cambiando. Y también los estudiantes ya no son los mismos, solo receptores de recibir y recibir, sino que también van creando su propio conocimiento, van haciendo más análisis, pueden evaluar, también nos evalúan, no solo evalúan el conocimiento o la enseñanza del docente, sino que también evalúan el tipo, ¿verdad?, de aprendizaje que están teniendo y ellos mismos dicen, uy, no aprendí nada en esta clase y de repente el profesor se quedó lejos de lo que eran sus expectativas. Entonces muchas veces ese es el entorno que nosotros tenemos que esperar con las nuevas tendencias en la educación, de que los estudiantes no tienen que ser solo, ¿verdad?, receptores. Y en el complemento de eso, pues van a ir desarrollando esas habilidades, ¿verdad? Esas habilidades de argumentativas, pero con la ética sobre todo. Bueno, algunos elementos que puede uno tomar en cuenta en el contexto institucional y social, ¿verdad? Como son los contenidos, ya lo abordamos ahorita, los contenidos, qué es lo que queremos abordar con los estudiantes. El doctor decía de León, de Leodra, quiero abordar esa planificación quirúrgica, quiero que ellos aprendan. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo quiero hacer, verdad? ¿O qué es lo que yo quiero que ellos desarrollen? Entonces, primero pensar en esos contenidos y si van acorde también al currículum o a la currícula que están llevando esas personas que van a ir recibiendo. La doctora decía en el Norastorga, esto va para todos los recursos, qué es los contenidos que quiero abordar para que los recursos sepan cómo hacer o cómo hacer la protección, ¿no? Radiológica, que es muy importante, no solo para el recurso, sino también para los familiares de los pacientes, para el mismo paciente. Entonces, ¿qué contenidos son los que quiere abordar? Ese es como un primer elemento que se debe tomar en cuenta, los protagonistas y los objetivos para qué es que lo quieren realizar. Entonces, son elementos que pueden tomarse en cuenta y de ahí decidir qué estrategias utilizar, ¿verdad? Me voy a regresar a esta, por ejemplo. Los protagonistas es un elemento clave en el qué es lo que debo utilizar. Puedo utilizar un examen en este tipo de estudiantes. Puedo no utilizar un examen en otro tipo de estudiante y así voy a variar que si son médicos, que si son licenciados, que si son técnicos, incluso si lo quiero hacer un curso con otros tipos de poblaciones, desde mi visión de la salud. Entonces también yo debo elegir la estrategia según el grupo al que me estoy dirigiendo, ¿verdad? Y los objetivos sobre todo. Bueno, las fases podríamos decir como las fases clínicas del aprendizaje están desde la exploración, que ya ustedes igual ya lo mencionaron ahí en las estrategias que están utilizando, las vías y el diagnóstico que tienen que ver con la estructuración de ese aprendizaje, cómo voy a hacerlo, mediante qué, mediante síntesis, puede ser mediante esa organización, y la aplicación, ¿verdad? Que esa es otra de las fases. Y por ello, ¿verdad? Después vamos completando la
estrategias que nosotros hacemos o que nosotros les brindamos a los muchachos y no hacer siempre solo clases magistrales. Podemos utilizarlas, pero podemos variarle. Si en una temática le digo con una clase magistral, en la otra estoy obligada a variarlo, ¿verdad? Para que pueda ser un poco más dinámico. Y bueno, el principio del anclaje cognitivo, como lo dice por ahí, ¿verdad? Ocurre solo cuando tenemos, ¿verdad? Esos nuevos conceptos que se relacionan del conocimiento previo al estudiante. Eso que nosotros traemos, ¿verdad? De la casa, de la universidad, con mi carrera de grado y ahora estoy en un posgrado. Eso que tenemos, eso que traemos de donde trabajaba yo previo. Entonces, ese conocimiento previo es el que también le sirve al estudiante para poderse integrar en ese nuevo, ¿verdad? En ese nuevo concepto, en ese nuevo carga de aprendizaje que va a tener con una especialidad, por ejemplo, que tiene una gran carga de temáticas a abordar. Bueno, ahí hay un montón de estrategias que podemos utilizar para exploración cognitiva, las lluvias de ideas, los matrices SQA, las preguntas anteriores, respuestas y esa que es el RAPRP, ese RAP que nosotros le decimos. Muchas veces esto sirve mucho cuando tenemos aprendizaje o compartir de conocimientos en aulas de clase. Cuando son de especialidades, puede ser que estas se queden un poco muy pequeñas para abordar. Y en la exploración de cognitiva puedo utilizar otras estrategias activas para abordarlos a ellos. No necesariamente hacerles un SQA. A ver, díganme qué opinan. No es cierto, ¿verdad? Muchas veces ya esas estrategias para ellos se quedan muy pequeñitas. Y bueno, ¿verdad? Esas estrategias también que nosotros utilizamos para ir midiendo, ¿verdad? Todo ese conocimiento previo que traen los estudiantes es con este fin, para que ellos puedan ordenar sus ideas y puede ser que sepan mucho de ortopedia, ¿verdad? Y ya traen algo previo que utilizaban ellos cuando trabajaban en un lugar, voy a citar ortopedia ahorita, pero toda esa maraña de cosas que traen, ¿verdad? Y que aprendieron en la práctica tradicional que tenían o en la práctica empírica. Entonces, ¿cómo ordenarlo también para que por medio del docente, porque nosotros somos mediadores, ¿verdad? Mediadores, no solo damos información, sino que mediar, cómo lo pueden ordenar los muchachos, les sirva, ¿verdad? Poderlo asimilar en una estructura o en un modelo más estructurado, podemos decir. Y hay muchas estrategias de las que lo podamos realizar. Nosotros también, esta imagen a mí me gustó mucho porque de repente tenemos estudiantes que son un poco más complejos que el docente. Entonces, cuando tengamos ese tipo de grupos más complejos, ¿verdad? Démosles también actividades y estrategias complejas a ellos. No le hagamos las mismas estrategias. Puede ser que el año pasado yo utilice esta estrategia, pero este año son diferentes, vienen de otro lugar o al revés, ¿verdad? Tuve un grupo muy complejo y utilizaba esta estrategia anterior, pero ahora no, este grupo es muy diferente, más pasivo, es más dormido, entonces yo debo de variar esa estrategia. Y entonces utilizar también para conexiones los mapas mentales, ya cuando vamos abordando un poquito más en el aprendizaje, las diagramas, ahí dijeron ustedes los esquemas, los textos paralelos, y hay un sinnúmero de estrategias que nosotros podemos utilizar ya cuando posterior a la introducción o a lo previo. Y bueno, este complemento, ¿verdad? De las actitudes, de las habilidades y los conocimientos son los que van a detallar, ¿verdad? Y cómo ellos pueden desarrollar todos esos procesos de aprender desde la ética, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo que aprendan los estudiantes en una planificación, por ejemplo, quirúrgica, que ellos integren también la ética en la planificación, ¿verdad? Que es un elemento importante. Pero también que integren el conocimiento, qué cosa es más urgente, ¿verdad? Y en cuánto tiempo tiene que hacerse una cirugía, se me ocurren a mí ahorita, ¿verdad? Entonces, la complejidad de eso, que eso tiene que ver con el conocimiento, pero cómo los estudiantes pueden integrar todo eso.
la ética, pero también que sepan poder identificar las complejidades de una cirugía y cuándo debe hacerse, incluso de la hora de una cirugía. Se me ocurre, ahorita el doctor seguro me va a corregir, pero hay cirugías que no se pueden hacer al final de la tarde, hay cirugías que tienen que ser en la mañana y que los muchachos tienen que aprender eso. Entonces eso ya es una habilidad. Y entonces todo ese conglomerado de cosas que no se ven, solo la gente mira una planificación y mira una producción si se hizo o no, ¿verdad? Es para resolver un escenario clínico, como lo dice la imagen. Pero esas estrategias yo tengo que buscar cómo los estudiantes integren esas tres cosas, ¿verdad? Y eso se llama movilizar actitudes, habilidades y conocimiento. Pueden hacerla en un esquema, le puedes dar al doctor cuál sería lo más ideal. Pueden ser por un caso, le doy una complejidad de un caso, a qué hora lo va a planificar ese caso. Se me ocurre Maestra, en este momento. Dígame. disculpa la consulta. ¿Está compartiendo alguna presentación? No estoy compartiendo. No, ya tenemos rato diciéndole que no se ve la presentación. No No sé le si creo. era conversatorio, nada más, era conversado o estaba No, presentando algo. fíjese. Y ahí pueden ver mi pantalla. Ahora sí Sí, miro pantalla, pero antes no. Ahora sí. Y ahí, Ahí está mejor. ahora sí se ve la presentación. o sea que no miraron Gracias. nada. No, solo usted hablándonos. Será cuando le puse Gracias. compartir. Y ahí, Ahí se desapareció. ya miré qué fue entonces. Porque fue cuando lo cambié a esa modalidad. Es en el compartir aquí que lo cambió. Bueno, ok, disculpen, no lo Vale, había visto repetir. el mensaje. No, ya no. Bueno, esta es la que les había mencionado de toda esa construcción colaborativa de los aprendizajes, ¿no? Y que el estudiante aprende, ¿no? De esa manera, no necesariamente desde mi visión como docente, ¿verdad? Y él no funciona tan bien el estudiante como receptor nada más. Yo creo que eso igual ya lo habían escuchado. Esto sobre los roles que les expliqué del docente y del estudiante en este nuevo siglo, un poquito de los elementos que deben de integrarse, ¿verdad? No hay En nuestra pantalla, sí, planificación. No se maestra. mira. Otra vez. Sí. Sí, no se ¿Y ve. por qué me salgo? Qué barbaridad. A ver, voy a compartir una ventana entonces. Vamos a ver. Y ahí, jóvenes, Ahí sí. Sí, ahí sí. Ok. Bueno, entonces, esto era los elementos. Si dejo compartir, me avisan. Esto les Bueno, explicaba sobre los elementos que son necesarios, ¿verdad? En nuestra planificación, igual que van a depender del contenido que queramos abordar, de nuestros protagonistas y del objetivo que queremos lograr. La fase del aprendizaje, que en este caso ya lo voy a hacer resumido, que es la exploración, la estructuración, donde va incluido las vías y el diagnóstico, y la aplicación, que tiene que ver con la intervención. Y el principio del anclaje cognitivo que les mencionaba, que tiene que ver, ¿verdad? Cuando este aprendizaje ocurre cuando los nuevos conceptos se relacionan de manera relevante en el conocimiento previo, o sea, todo lo que traen los estudiantes previos a eso, previo a lo que están ahora, ¿verdad? Y esto un poquito que les mencionaba que tiene que ver solo, a veces nosotros lo podemos hacer lluvias de ideas, pero eh, también podemos utilizar otra estrategia dependiendo para nuestros tipos de estudiantes que estamos llevando. Esta era una de las que les decía sobre la maraña de ideas que puede tener un estudiante. Me abren el micrófono si dejo de compartir, ¿oyeron? Porque cuando estoy compartiendo así no puedo ver el chat, si no me tengo que salir para poderlo ver. Entonces me dicen si dejo de compartir, por favor. Y les mencionaba, ¿verdad?, cómo los estudiantes pueden, o nosotros los docentes también, cómo conducimos al estudiante de todas esas ideas previas que trae, cómo ordenar, ¿verdad? Todas esas ideas para la mejora y la captación
de esas temáticas nuevas, ¿verdad? Basadas en la ciencia y que pueda ir desarrollando en la actualidad. Y que esos conocimientos, incluso que les mencioné sobre los conocimientos empíricos, pueden ir variando. Y estas pues son otras herramientas que igual les mencioné hace un momento, como son los mapas mentales, los diagramas, los textos paralelos que ustedes mencionaron ahí. Y en este iceberg que les puse, que yo creo que aquí era donde estaba cuando me dijeron que no estaba presentando, que son esa interrelación de las actitudes, habilidades y conocimientos que nosotros vamos a desarrollar en ellos para que puedan resolver una situación clínica, por ejemplo, ¿verdad? Y como dice aquí también la leyenda, que no se las había mencionado, que saber anatomía, pues es un dato, como lo dice ahí, salvar a un paciente usando la anatomía con rapidez y ética es una competencia. Todo eso que nosotros le podemos enseñar al estudiante, cómo haga una planificación, y ponía el ejemplo del doctor de Leodra, ¿verdad? Todo eso que nosotros queremos que interrelacione el estudiante para que pueda hacer una buena planificación quirúrgica en ese caso. O un buen abordaje en el paciente con una afectación sociocognitiva, por ejemplo, en un hospital X, ¿verdad? Y para resolver ese manejo o para lograr hacer ese manejo en los pacientes, cuántos son todos esos elementos que tienen que contemplar, ¿verdad? Y no solo saberes, ¿verdad? No es solo dar la temática, pero sino le enseñamos cómo desarrollar esas habilidades y cómo integrar la ética, ¿verdad? Que parte también del amor de la profesión. No van a lograr, ¿verdad? Ellos resolver, sino que vamos a hacer solo ir desarrollando profesionales para grandes, para sacar un trabajo, pero no para hacerlo eficaz, como lo dice ahí. Entonces, hay otros elementos, ya por ejemplo, cuando se va complejizando algunas temáticas, podemos dejar el aprendizaje basado en problemas que tienen que ver muchos escenarios, el aprendizaje cooperativo, que en el aprendizaje cooperativo a muchas personas no les gusta dejar trabajo cooperativo. Los trabajos cooperativos resultan, fíjese, yo le puedo dar un grupo de estudiantes que hagan una tarea, una temática, y lo que va uno variando es qué son los elementos que va a complementar un estudiante, el estudiante B o el C, como lo dice ahí, y resultan, ¿verdad? No le podemos tener miedo solo al aprendizaje colaborativo y decir que otros van y hacen el trabajo y otros no. Bueno, otra de las estrategias que podemos utilizar es el aula invertida, y esta ustedes la van a utilizar en este curso, ¿verdad? Ustedes incluso ya lo están ejerciendo. Pueden utilizar para casi todos los programas que ustedes están colocando por ahí de los cursos, tienen esa visión mixta, ¿verdad? O algunos, ¿verdad? Tienen la visión mixta, entonces pueden utilizar el aula invertido. Y hay que ya mencionar, ¿verdad? En qué momento vamos a estar utilizando el aula invertida y poder crear un aula virtual, ¿verdad? Que vamos a hacer un ejemplo de un aula virtual en este curso para poderlo implementar, ¿verdad? Con los estudiantes. Esta aula invertida es muy, muy amigable para casi todos los estudiantes. Con estas nuevas modalidades y estas nuevas tendencias de las conexiones, ¿verdad? De repente necesitamos abordar una temática que no nos dio tiempo en la mañana, que no nos dio tiempo en todo el día porque estaban cargados de pacientes. Entonces, déjenle el elemento en el aula invertida. Entonces, de esa manera pueden los estudiantes desarrollar o resolver un caso en la noche, ¿verdad? Para poderlo resolver. Perdón. Y comentarlo el día siguiente. Y no necesariamente yo me tuve que sentar y darles la clase, pero se los pude dejar en el aula virtual. Y bueno, hay otros elementos, ¿verdad?, que se pueden utilizar y otras estrategias que podemos utilizar para ir transformando, ¿verdad?, ese compartir de saber. Yo creo que, bueno, eso es una de las cosas que le tenía para el día de hoy.
Yo les voy a presentar ahorita un ejemplo para que lo podamos, déjenme ver por aquí, qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre compartirles, ay, perdón, compartirles la matriz que tenemos en este curso para que lo podamos retomar, ¿verdad? Pero van a variar según sus cursos, ¿verdad? No van a ser iguales para los demás. No van a ser los mismos que tenemos. Y ahora sí me dicen si no comparto, por favor. No sé si pueden observar por ahí. Sí, se mira. Sí se mira. Sí. Ok. Y se mira. En la siguiente asignación que tenemos, vamos a desarrollar estas dos columnas nada más. No se preocupen ahorita por el tipo de evaluación. Primero vamos a desarrollar bien estas dos columnas a partir de hoy, ¿verdad? Ahí en el curso hay un sinnúmero de cosas. Hay un H5P, hay un cuestionario igual, y hay dos asignaciones, ¿verdad? Hay una que solo tiene unas preguntas exploratorias, unas preguntas de que ustedes mencionen qué es lo que utilizan. Y está un documento que es como ¿verdad? Donde ustedes van a agregar el tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, si ustedes dejan en un inicio de su actividad un foro, como el que tenemos en la planificación didáctica. Estas son las actividades que ustedes desarrollaron en la primera semana. Desarrollaron un foro, nos conocemos y siempre vamos a tener cuidado de ponerle la explicación. ¿Por qué es importante dejar siempre la explicación de lo que vamos a hacer? Porque puede ser que ya no esté yo en la siguiente semana y entonces aquí está la planificación de qué es lo que vamos a desarrollar en toda la semana y lo que contiene cada uno de ellos. Entonces, si yo voy a dejar un foro, nos conocemos qué es lo que quiero abordar en ese foro, qué es lo que quiero abordar en esa actividad 1.2. En este caso, yo se las voy dejando enumeradas. Ustedes también pueden ponerle numeración, ¿verdad? Cada una de las actividades. Pero es importante que es en la descripción de la estrategia. Esa estrategia, ¿qué es lo que va a llevar? ¿Qué es lo que va a contener? ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes con esa estrategia? Y luego vamos a poner los recursos. Y los recursos no necesariamente tienen que ser la pizarra, un marcador, ¿verdad? Los recursos son lo que yo necesito para el foro, por ejemplo. ¿Qué necesito para hacer un foro? Un recurso didáctico. Es una herramienta del foro, ¿verdad? Es lo que yo necesito. En este caso necesito también el aula virtual porque es un foro dentro del curso virtual. ¿Y qué vamos a necesitar aquí para la elaboración del plan didáctico? Necesitamos primero un documento de lectura que les dijera a ustedes cuáles son los elementos de la planificación, cuáles son la estructura de la planificación y por eso también se les dejó una plantilla para el plan didáctico. Entonces, eso también se convierte en un recurso didáctico. Si yo quiero hacer una clase magistral, por ejemplo, ¿qué necesitaría? Ustedes lo pusieron por ahí. En una clase magistral, ¿qué necesitan? Una presentación PowerPoint. Una presentación Power puede ser, ¿verdad? Y las clases magistrales, si no son, por ejemplo, hay clases magistrales que de repente nosotros decimos que estamos dando ahorita, pero esto no necesariamente es magistral. Aquí estoy dando una presentación nada más, ¿verdad? O cuando puse la de Power, que no la pude compartir en pantalla completa. Eso no necesariamente es magistral. Magistral puede ser cuando tenemos varios grupos de clase y todos se conectan a la vez. Entonces ahí sí se convierte en algo magistral o que tenemos un salón lleno, ¿verdad? De estudiantes o de repente consideramos que la clase magistral es porque dilata mucho, no necesariamente, ¿verdad? Pero casi siempre utilizamos una Power o un documento. También una clase magistral puede ser un documento, los estudiantes leen ese documento y después hacemos una interacción. Pueden ser un cuestionario en línea que se lo manda a su celular o escrito, pues a la antigüita. Pero nosotros tenemos que dejar aquí qué vamos a utilizar para eso. Esos serían los recursos.
En este caso, en la primera unidad, nosotros utilizamos una actividad H5P, que es un video, y esto es principalmente cuando tenemos virtualidad. Entonces, en un curso, por ejemplo, mixto, en algún momento podemos dejar ahí un video que podamos que los estudiantes interactúen, ¿verdad? Con ellos y mencionen y contesten 3, 4, 5 preguntitas, depende de lo que ellos quieran. O otra actividad. Entonces, es necesario que dejemos. Aquí, por ejemplo, en esta actividad, que es un cuestionario, que es la última que ustedes hicieron en la unidad 1, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Un banco de preguntas. Para los cuestionarios, yo primero necesito saber qué es lo que quiero preguntarle y puede variar, porque puede ser que al doctor, que a la doctora Gemma le salieron 5 preguntas, pero a Marta le salieron otras, al doctor Mora le salieron otras. Entonces puedo tener un banco de preguntas y enviarlo el cuestionario y cada quien contesta sus propias preguntas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesitaría para desarrollar esta estrategia o esta actividad, ¿verdad? De integración con los estudiantes. Entonces, eso prácticamente es lo que vamos a hacer. Estas 2 columnas son lo que vamos a hacer. Y cuando ya miremos la evaluación de los aprendizajes, vamos a decir por qué es una evaluación, qué tipo de evaluación, qué instrumentos necesito y qué evidencias necesito también, ¿ok? Para que ustedes lo complementen. No necesitamos ahorita completar todo. Si ya lo tienen en su planificación, déjenlo por ahí y evalúen ahorita si en realidad yo ya lo fui agregando correctamente. Si ya lo tengo por ahí, pues ya lo tienen hecho. Pero si no, pues le puedo ir complementando. Y también recuerden algo importante en la planificación es el tiempo. En la planificación, cuando yo tengo, ya le doy la palabra a Camil. Cuando yo estoy planificando las estrategias que vamos a utilizar, uno debe también medir en el tiempo cuánto es lo que se van a dilatar, ¿verdad? En ese curso, en esa semana, en ese día, y qué estrategia puedo utilizar. No puedo hacer todas las estrategias que se me ocurre si tal vez solo tengo una hora para la clase y después los muchachos se van adentro al hospital, por ejemplo, y no voy a poder abordarlo. Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar en una hora que tengo con el estudiante, ¿verdad? ¿Qué estrategia voy a utilizar en una sesión de clase donde los estudiantes van a llegar una media hora o 2 horas? ¿A qué hora es lo más adecuado que podamos abordar con los estudiantes? Y entonces yo digo, no les va a dar chance de un examen, se les voy a mandar tal y tal cosa. O no les va a dar tiempo de mirar toda la presentación o todo un video. O este video que sea corto, que solo sean 3, 5 minutos. No videos de media hora y nadie lo va a poder ver. Entonces, esa estrategia también que nosotros dejemos también tiene que ver con los tiempos de abordaje. Y otra de las cosas es que busquemos estrategias que no queramos incluir todas las temáticas de una vez. Muchas veces dejamos algunas estrategias donde sí van, por ejemplo, los estudios de caso. En un estudio de caso, si yo le pudiera dejar una estrategia, ¿verdad? Y en un estudio de caso ya le puedo dejar toda la complejidad de un caso que lo vamos a desarrollar en 2 meses, en 3 meses, si es posible. Y ese caso lo que va a ir es resolviéndose con el tiempo. Entonces, ahí sí yo lo puedo dejar el caso, pero irle pidiendo el pasito a los estudiantes para que vayan mirando el hilo, ¿no? El hilo conductor del proceso, porque si no, pues lo van a entender muy mal. Dígame, que tiene la manito levantada por ahí. Sí, profesora, en el caso de que, por ejemplo, yo en mi plan didáctico puse exposición por parte de los estudiantes que me los iban a realizar en online esas exposiciones para no hacerlos venir pues al lugar, al centro. En ese caso, cuando dice de los recursos didácticos, yo creo que allí yo estaba un poco mal porque yo puse computadora, proyector y esas cosas. Entonces, si yo le digo, yo hice mi tema, mi plan didáctico en base a un curso que se va a realizar de influenza, que es una asignatura. En ese Ujú. caso, que por ejemplo ellos me hablen de la replicación viral, yo tengo que dejar escrito ahí qué recursos didácticos ellos van a utilizar.
En ese caso sería Así un es. banco de preguntas, que le den respuesta a ese banco de preguntas. Si usted quiere, sí, pero por ejemplo, si van a hacer lo que usted me comentó ahorita, que incluso podían hacer era como un seminario entonces, ¿no? Lo que los muchachos hicieron, pero en línea. Ajá. Entonces, lo que usted puede dejarles también, uno pueden ser documentos de lectura y no necesariamente un libro. En el caso suyo puede ser que le deje 2 artículos, un Ah, ok. artículo, 3 artículos, ¿verdad? Porque el que esté estudiando no duerme, dice. Así es. Entonces, dejarle 2, 3 artículos que sean, que usted los haya leído, ¿verdad? Nada que agarré este link y se lo pego y se lo mando a los estudiantes y nunca lo leí yo. Entonces, artículos que yo haya leído, que estén un poquito actualizados, porque los estudiantes siempre están pendientes también. Uy, esa profesora puso una presentación de hace 200 años. Ya ni se utilice ese procedimiento. Entonces, artículos que sean actuales, que le den un aporte al estudiante que está ahorita enfrentándose a lo nuevo, a nuevas enfermedades, a nuevo manejo clínico, a nuevos pronósticos. Entonces, artículos que yo haya revisado, se los puede dejar. Y también otro recurso puede ser la guía de aprendizaje que les deje. En esa guía de aprendizaje usted le tiene que dejar que, bueno, que después de la lectura de los 3 artículos, ¿verdad? Que hagan una presentación, ¿verdad? Y que después van a compartir en un seminario, y así usted le deja toda la explicación. Ese documento, esa guía se convierte en un recurso didáctico, ¿verdad? Para el aprendizaje en ello. Entonces ahí ya usted ya tiene 2 recursos que tuvo que hacer o al menos revisar. Entonces, no necesariamente pues solo un banco de preguntas. Por lo general los bancos de preguntas funcionan previo a una clase que usted les dio o a una clase grabada Zoom. Ahí sí, para ver si le pusieron atención Ujú. y entonces, o si hicieron una buena lectura de algo que yo les dejé previo. Ahora, entonces vamos a preguntar porque no hay mucho tiempo y háganlo en el momento, pues ahí, entre esta semana pueden llenar el cuestionario, por decir algo. Entonces ahí sí, ¿verdad? Les sirve un cuestionario. Pero si no, lo que ya les mencioné. Ok, muchas No gracias. sé si le parece. Sí, sí, Ujú. y Ok. una consultita, no sé, Ajá. tal vez me podría explicar la diferencia en horas de lo que tenemos, porque estamos Ujú, desarrollando un plan didáctico para un curso. ujú. Y en mi plan didáctico, como soy de laboratorio, puse una técnica que va a durar demostrativamente 2 días. Entonces yo le había puesto taller y mi pregunta es, ¿cuántas horas se requiere para aplicar bien la palabra taller? Bueno, fíjese que taller yo lo puedo bajar. Hay talleres de un día, Ok, de 8 horas. Hay talleres de 2 días, de 3 días, de una semana. Eso va a depender de la complejidad de las cosas y de los ejercicios que le queramos dejar o el tipo, ¿verdad? El tipo de taller. Si algo muy, muy práctico en un laboratorio, puede ser que lo desarrollen en 2 días perfectamente. Y las horas entonces van a estar clasificadas en cuanto a eso. Si los estudiantes van a llegar, por ejemplo, al taller, al lugar donde vamos a hacer la práctica y todo solo en las mañanas, entonces yo le pongo las horas que se van a abordar, aunque sean 2 días. Las 2 días, pero 4 horas el lunes y 4 horas el miércoles, es decir, o 4 horas el martes, seguidito. Y yo ya le pongo, ¿verdad?, las horas que se van a emplear en ese taller. Si van a ser de 3 días, ¿cuántas horas? Y pongámosle que son 8 horas por 3 días y se aumentan las horas del abordaje. sí, Pero sí. igual se tienen que especificar cuántas de esas horas van a ser práctica también. Puede ser que en el laboratorio, como dice usted, para desarrollar la técnica, ya igual ya le puede dejar. Y la estrategia, por ejemplo, las estrategias Sí, en yo. la práctica también es una de las estrategias que nosotros podemos dejar. El aprendizaje en situ, que nosotros decimos, por ejemplo, mucho lo usan los especialistas. eh, Ese aprendizaje que es en el momento, esa es una estrategia que ustedes no contemplan. Si lo hacen los estudiantes, por ejemplo, todos los días los residentes hacen aprendizaje en situ. Entonces, si yo le doy una temática hoy de ortopedia o de un manejo clínico específico de un área, ¿verdad? De una complejidad ortopédica,
cómo lo manejaron los estudiantes en esos días, qué hicieron, qué resolución hicieron. O si yo le puedo dejar una temática que miramos el lunes, ¿verdad? Podemos dejar aprendizaje in situ para 2 semanas y ver cuánto de eso han hecho. O una técnica, ¿verdad? Un abordaje, un manejo clínico que hacen en psiquiatría, por ejemplo, un abordaje clínico en psiquiatría que se esté desarrollando, implementando algo nuevo y a cuántos pacientes lo he aplicado, ¿verdad? Un test, ¿verdad? ¿Cómo hago yo esa aplicación de ese test nuevo que estamos haciendo y cuál es el aprendizaje que van teniendo? Ese es aprendizaje in situ. Los quirúrgicos ni se diga, ¿verdad? Los de cirugía, cuántas cirugías puedo desarrollar. Si miramos la temática de apendicitis y cuántas apendicitis hicieron, cómo las hicieron, ese aprendizaje in situ, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de la temática y el abordaje. Entonces, esa ya es una estrategia que ustedes le pueden ir incluyendo, porque ya lo hacen, solo que no lo incluimos. Y hay que incluir todo lo que hacen porque eso es una gran carga también para el docente y para el estudiante, porque el docente también tiene que darle seguimiento a ese aprendizaje y el estudiante también va dando tiempo y horas también dentro de ese aprendizaje. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, preguntas. Se anotaron en la asistencia todos. Yo no me he anotado. Por ahí está la asistencia, así si quieren se la vuelvo a enviar al chat para que los que se conectaron luego la realicen. Asistencia. Ya la miraron en el chat. Sí, Pueden ir gracias. viendo y no sé si alguien más tiene una consultita, pregunta, sino para ir cerrando y nos vemos el día de mañana. ¿Alguna pregunta? Opinión, sugerencia. Vilma, ¿tiene alguna consulta? Juan Carlos, estoy viendo los nombres por ahí. Todo claro, profe. Ok. Bueno, si gustan pueden ir abriendo sus camaritas para que tomemos una capturita y ya nos vayamos despidiendo y ustedes puedan continuar por ahí con sus... Denme un chancecito, solo voy a poner... Pista. Deme un segundo para hacer la captura. Ya la doctora va en camino por ahí, Gemma. No sé por qué no lo puedo ver todos los... Doctor Soto, está calladito, no ha dicho nada. Ya que lo mire por ahí en cámara. Maestro Luis, no sé si puede... Ay, ay, ay. Que no podía agarrar toda la pantalla completa, pero ahora sí. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra consulta, pues nos vemos el día de mañana. Ya pueden entrar a la plataforma y mirar todo lo que tenemos para la semana de estrategias activas, ¿ok? Y nos miraríamos el día de mañana. Si tienen algún otro abordaje, pues lo vemos el día de mañana, ¿les parece? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe, tardes, gracias. profe. Muchas gracias. Anótense todos Gracias. para que no queden ausentes. Muy Buenas bien. tardes, gracias.
Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes.